días, amigos. Bienvenidos a Línea Médica. Es un gusto saludarlos y vamos a platicar sobre esguinces de tobillo, un tema muy frecuente, de actualidad, y que ustedes nos han pedido que se revise algunas dudas que han tenido con respecto a este problema. El esguince de tobillo es un problema muy común que se va a llevar a cabo como una torcedura de la articulación. El tobillo, que es una articulación que está formado por la tibia, el peroné, el astrágalo, va a ser una torcedura articular traumática que va a originar un desgarro de los tejidos conectivos estabilizadores o bien una ruptura completa, es decir, de los ligamentos. Y esto va a ocasionar la sintomatología, entre ellos el dolor, el aumento de la articulación, la inflamación. Dependiendo de la lesión, vamos a tener una clasificación que la divide en primero, segundo y tercer grado. La de primer grado tiene un dolor moderado, una inflamación escasa y la movilidad pudiera ser normal. Mientras que la de segundo grado vamos a tener más dolor, vamos a perder la función y va a estar muy inflamado y a veces puede haber sensación de inestabilidad del tobillo. Y en el tercer grado vamos a tener mucho dolor, mucha inflamación, pérdida importante de la función y una inestabilidad que no va a permitir que la persona apoye. Esto es muy importante porque la mayoría de nosotros ve al esguince de tobillo como algo muy sencillo, cuando el tobillo es una articulación que carga el peso del cuerpo. Como podemos ver en la imagen, en una lesión de primer grado tenemos una elongación o microrupturas en algunos ligamentos. En el grado 2 tenemos una ruptura parcial o una elongación severa. Y en la tercera, una ruptura completa del ligamento. Y por supuesto que después del esguince de tercer grado, tendríamos una fractura de tobillo, una fractura luxación. ¿Qué es lo que pasa en el esguince de tobillo? En el esguince, en el momento que hay esa distensión o incluso la ruptura, puede haber presencia de sangre y el líquido sinovial se produce en mayor cantidad y se va a acumular en la cavidad articular, es decir, en el tobillo, y entonces se va a inflamar, va a aumentar la temperatura del tobillo discretamente, va a haber dolor precisamente por esa distensión y además por la ruptura de los ligamentos y va a estar muy sensible y además puede ponerse morado. A esto le llamamos equimosis. Estos ligamentos que se lastiman, vamos a ver que tienen funciones de estabilizar las articulaciones. Son como unas ligas, pero unas ligas muy fuertes que además van a mandar información propioceptiva, es decir, van a permitir que el tobillo sepa qué está pisando, cómo está pisando. Esto le llamamos propiocepción. Estos ligamentos van a tener fibras de colágena, generalmente tipo 1, más del 70%, fibras de elastina, matriz extracelular, que sería lo que producen algunas células, y un escaso número de células de tipo fibroblástico, que van a permitir esa resistencia que tienen los ligamentos, como podemos ver aquí en la parte izquierda de su pantalla. En la rodilla estamos viendo los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior de la rodilla. En la imagen derecha estamos viendo ligamentos interespinoso, ligamento capsular. Estos son ligamentos de la columna vertebral. Y hablando del tobillo, estamos viendo a los ligamentos laterales, es decir, el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo o calcáneo peroneo. Estos son los ligamentos que van a estabilizar los extremos de una articulación. La articulación es la unión de uno o dos huesos. Entonces, cuando se unen más de dos huesos, estamos hablando de una articulación, como es el caso del tobillo, y lo va a hacer a través de los ligamentos. Estos ligamentos se van a diferenciar de los tendones. Como podemos ver aquí, en la imagen que observan, tenemos ligamentos cruzados que van a conectar hueso con hueso, mientras que los tendones van a ser estructuras parecidas a los ligamentos, pero que van a conectar músculo con hueso. Esta es una de las diferencias y por supuesto que van a tener una constitución un poquito diferente, aunque estábamos hablando ya de estas. A nivel microscópico se van a distinguir de los tendones porque los ligamentos tienen una menor proporción de colágeno. Entonces, los ligamentos conectan hueso con hueso y los tendones músculo con hueso. ¿Cómo se
se lesionan los tobillos, generalmente es por inversión. Como pueden ver ahí en la pantalla, el paciente o la paciente viene caminando y de repente baja una banqueta, pisa una rampa y el pie se gira hacia adentro con una flexión plana. Y esto es el más frecuente, donde el pie se va a forzar en inversión y en este esguince generalmente se rompe uno o dos ligamentos. Claro que cuando es muy severo, cuando el peso se va directamente sobre el tobillo, podemos tener un esguince grado 3. Este mecanismo de eversión, que sería el contrario, al pisar un agujero, al meter el pie en un agujero, el pie se va hacia afuera y la rodilla también se va hacia adentro y el pie se va hacia afuera. Entonces, estos son mecanismos donde se van a romper los ligamentos, como pueden observar acá. El de la imagen izquierda, estamos observando un mecanismo de inversión forzada, es decir, el pie se va hacia adentro, entonces vemos cómo puede haber ruptura de este ligamento, que sería el ligamento deltoideo, o tibio, es el ligamento de la tibia con algunas estructuras del pie, y puede haber afectación de la sindesmosis tibio-peronea distal. Entonces, esto ya de sí es aquí sería una fractura luxación. Esto sería un esguince grado 4. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto que tienen que ir a ver un médico. ¿Por qué? Porque sea de primero, de segundo, de tercero, y lo va a determinar es el médico. Pueden ir con su médico general o su médica general, o bien pueden ir a ver al especialista, como sería a vernos a nosotros, si consideran que ya es una lesión grave o si su médico o su médica los derivan con nosotros. Entonces, desde la exploración que inicia con la inspección, con la observación, vamos a ver cómo camina y si el paciente no puede caminar, de todos modos vamos a comparar los dos tobillos para ver cómo están en posición y qué tanto movilizan. ¿Qué estamos buscando ahí? Detectar inestabilidad, aumento de volumen, y aquí estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, cómo se observa toda esta zona de equimosis. A esto le llamamos equimosis. Obviamente, dentro de los tejidos hay un sangrado y esto inflama el tobillo, hay un dolor, los arcos de movilidad se ven disminuidos y el paciente pudiera no caminar con esta lesión. El ultrasonido nos va a permitir valorar cómo se encuentran los ligamentos. Sin embargo, a nosotros, como especialistas, nos sirve muy bien ver la radiografía AP y lateral, como pueden ver aquí. Esto es el antero posterior y esto es la placa lateral de tobillo. Entonces, a los especialistas de inicio nos gusta ver una imagen radiográfica para que yo pueda deducir y saber con la clínica o con la exploración qué ligamentos están rotos y saber de qué tipo de esguince es y si hay alguna fractura. Entonces, esto sería con los estudios radiográficos. El ultrasonido igual y lo solicito, no es una cuestión indispensable, y la tomografía cuando hay un fragmento óseo desprendido o un fragmento óseo, algo así que esté suelto por la articulación, para que yo pueda valorar con una recreación tridimensional. Ahora, ya que su médico o médica hicieron el diagnóstico, entonces les van a mandar tratamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer en el momento de lastimarnos? Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es reposar el tobillo. O sea, no seguirlo caminando, no seguirlo. ¿Qué más debemos aplicar? El RICE o el RICE. ¿Qué quiere decir RICE? Reposo, hielo, compresión y elevación del extremo. Entonces, ya que determinamos el diagnóstico, tenemos que aplicar hielo. El hielo se va a colocar con una toallita, un montón de cubitos de hielo, bastantes cubitos de hielo, con una bolsa de plástico, pero debemos tener cuidado de no lesionar la piel, por eso va la toalla, y también de no comprometer la circulación en una persona que tuviera la circulación comprometida. Debemos dar compresión, esto lo podemos hacer con un vendaje, y debemos elevar la extremidad, esto es acostándonos, doblando un poquito la rodilla y dejando que el tobillo esté hacia arriba. Por supuesto, si sospechamos que se fracturó, hay que colocar una férula. Entonces, esguinces de primer grado, su médico va a determinar el tratamiento, pero generalmente les van a mandar medicamentos antiinflamatorios, hielo, inmovilización. Esto del tiempo va a variar, pero sí recomendamos nosotros por lo menos 2 semanas. Obviamente que puede variar hasta 3, 4 semanas. Los esguinces de segundo grado hasta 6 semanas, y los esguinces de grado 3, si son muy severos, requerirán un tratamiento quirúrgico. Aquí vemos en la imagen un esguince tipo 2, donde tenemos el ligamento, en este caso el peroneo estradiolino anterior y el peroneo calcáneo están rojos. Esto sería un esguince
de segundo grado. Y aquí en el esguince de tercero estamos viendo cómo se rompen los ligamentos anteriores, los inferiores y también los posteriores. Entonces, los esguinces los clasificamos en grado 1, grado 2, grado 3. Con un mecanismo simple sería el primero, el grado 2 con un mecanismo violento, el grado 3 con un mecanismo ya extremadamente fuerte. Por eso aquí lo mencionan como brutal. Vamos a tener una ruptura de algunas fibras, una ruptura completa o parcial y una ruptura completa. Así que esto con respecto a los esguinces, dentro de las dudas que me hacían era si era indicado usar muletas. Miren, cuando uno se lastima el tobillo, si empieza a usar muletas de inicio, le ayuda muchísimo al tobillo. Por supuesto, el RICE o el RICE es extremadamente de ayuda, que es el reposo, el hielo, la compresión y la elevación, y el usar unas muletas mientras acuden a ver a su médico, porque si hubiera un daño severo, ya no se siguen. Ahora, importante tomar medicamentos, sí, con recomendaciones médicas, sobre todo los AINES, es decir, diclofenaco, naproxeno, hay que cuidar de tomarlos una con alimentos y la dos es tomarlos no más de los días que indique el médico. ¿Por qué? Porque pueden ser agresivos para sus riñones. Y si quien sufre el esguince es un muchacho menor de 12 años, también debemos tener cuidado con qué medicamentos le estamos mandando. Así que eso dentro de las dudas, no se olviden de colocarle hielo, unas toallitas con bastante hielo alrededor del tobillo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos cada hora o 20 minutos cada hora. Esa bolsa con cubitos de hielo las meto al congelado y las vuelvo a colocar. Me preguntan mucho si podemos utilizar esas compresas que se usan para calor o frío. Sí, solamente que son muy pequeñas. Deberíamos usar un poquito más de compresas si es que usamos esas. Por eso es que les recomiendo usar cubitos de hielo, bastantes cubitos de hielo para que tenga un buen efecto. El llenado vascular de los dedos, cuando estamos colocando el hielo, debe estar normal. Si empezamos con problemas de ponerse morado o algo, es preferible que lo quite. Y después de que empezamos a caminar en los esguinces, el médico especialista va a mandar seguramente alguna ortesis, como podría ser una plantilla, para evitar que la persona se esté falseando. El esguince de primer grado e incluso el de segundo puede ser manejado por un médico general o una médica general. Algunos de segundo grado a tercero pues tienen que ser valorados ya por el especialista. Esto queda de acuerdo a cómo se valore por su médico. Esto con respecto al esguince de tobillo, que no es una patología que no pueda tener consecuencias. Muchos de los dolores y los problemas los vamos a ver 12 años después, de 10 a 12 años después de sufrido el esguince, cuando llegan con nosotros y les empezamos a interrogar con respecto a si se lastimó y nos dicen, no, doctor, no me he lastimado, he estado bien, no he tenido problemas desde hace muchos años, pero cuando nosotros ahondamos en el interrogatorio, encontramos que hubo un esguince muy severo hace muchos años y eso es lo que está condicionando ya la secuela. ¿Cuáles serían las secuelas del esguince de tobillo? Pues una de ellas sería la artrosis, es decir, el envejecimiento articular. Así que debemos tener cuidado con estos esguinces con respecto a tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento para que pueda evolucionar sin consecuencias. Y no se olviden, amigas y amigos, que los vamos a esperar en Ultimátum MX los días lunes en los programas de Línea Médica, los miércoles en Guerreros de la Paz y los días viernes con Mundo de Letras, con lo mejor de la literatura, los días miércoles con los programas de Guerreros de la Paz, donde pueden estar ustedes revisando artes marciales, yoga, físico-constructivismo, nutrición, algunas recomendaciones dentro de la nutrición, algunas recomendaciones para que puedan hacer ejercicio desde su casa o acudir al gym y tratar de hacer una buena planificación deportiva. No se olviden de esto, que es importante para su salud. Y con respecto a los programas de Línea Médica, ustedes tienen la mejor información de voz de los expertos o de las expertas para que puedan ustedes tomar las mejores decisiones en cuanto a su salud. Sobre todo, no se olviden que debemos prevenir. Las lesiones se tienen que prevenir. Esto es lo más importante para que podamos tener una vida llena de actividad, que esto permite que los organismos se desenvuelvan mucho mejor. Y ya saben, que no se olviden de sonreír.